Una de las biografías más extraordinarias que andan por allí es un libro que se llama Autobiografía de un yogi. Y su autor, justamente un yogi, se llama Paramahansa Yogananda. Parece un peruano. Recuerden este nombre, ¿eh? Paramahansa Yogananda. Se llama el autor de la autobiografía. Tiene tantas narraciones de carácter milagroso que, bueno, la primera sensación que uno recibe es de desconfianza. Uno dice, este tipo es un macaneador. Pero lo mismo le pasaría a uno leyendo la Biblia, después de todo. Después de todo. Pero Paramahansa Yogananda es interesante. Y vamos a ver lo que cuenta el bueno de Para. Por ejemplo, a los 8 años, Yogananda se enfermó de cólera. Vamos a empezar por lo más chiquitito, los prodigios más pequeños. Se enferma de cólera el chabón. Entonces la madre le dice que si quiere sanarse, haga una reverencia mental, que era la única clase de reverencias que podía hacer porque estaba postrado. Sí. A el retrato de un yogi que había colgado en la pared. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? No nos vayamos tan lejos. Acá nomás. Y entonces, Paramahansa se manda una reverencia mental y se cura. Inmediatamente después discute con su hermana, quien tenía un forúnculo, discúlpeme usted, se lo estaba tratando con unos ciertos ungüentos. Y Paramahansa le dice que con esos ungüentos nada logrará y que al otro día no tendrá un forúnculo sino 2, cada uno de doble extensión del que tenía ese día. Y así sucedió. Cuando vio eso la hermana lo acusó de brujo. Pero ahí empiezan las cosas más extraordinarias. Un día parece que visita a un yogi llamado Pranabandha. Paramahansa visita a Pranabandha y este lo atiende, pero después se entera que mientras estaba hablando con él, también estaba en otro lugar a 400 kilómetros. Un fenómeno de bilocación. Pero nos informa también nuestro amigo Paramahansa que la hazaña no es infrecuente, porque incluso ingleses, el señor Tyrrell de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, que son unos chantas serios, documentó muchísimos casos de personas que estuvieron en 2 lugares al mismo tiempo, y él mismo cuenta que supo visitar, mejor dicho, pensó con tal fuerza en unas hermanas que estaban en una ciudad distante, que al otro día las hermanas le informaron que lo habían visto. Es decir, proyectó un cuerpo astral, como suelen decir, y estuvo en 2 lugares al mismo tiempo. Algunos santos de la iglesia de este lado de Occidente han hecho lo propio también. Hay varias historias en ese sentido. Y esta historia termina con un santo. Aquí cuenta también, ya libro adelante, nuestro amigo Paramahansa, se refiere a alguien que fue muy famoso en el siglo XIX, que era el llamado Cristo Yogi, Babaji. Ya no se habla mucho. Yo había escuchado hablar de Babaji, el Cristo Yogi. Y parece que entre otras proezas figura la de haber resucitado a uno de sus discípulos. Dejó que se arrojara por un despeñadero y el tipo se amasijó, desde luego, y después lo resucitó. Y por si esto fuere poco, materializó en el Himalaya un palacio, accediendo a gentiles pedidos. Y ahora voy a materializar aquí un palacio, y apareció un palacio. Pero finalmente nuestro amigo Paramahansa nos cuenta la historia de su propio gurú y maestro, un señor Sri Yukteswar, que también tenía fenómenos de bilocación, como que estuvo cierta vez en 2 lugares distintos, simultáneamente en Calcuta y en Serampore, que son 2 ciudades de la India. Y aquí hay otro milagrito que es muy aparente, ¿no? Un día de calor, en que los discípulos de Sri Yukteswar iban a un festival, prometió mandarles una nube de frescor. Y efectivamente, estando los discípulos en el festival, apareció la susodicha nube y hasta se desató una pequeña llovizna, de la cual el bueno del gurú Sri Yukteswar se apresuró a aclarar que no era responsable. Solamente se hacía cargo de sus propios milagros. Y después viene lo más impresionante de este libro, de esta autobiografía de Paramahansa Yogananda, que es la muerte y resurrección de Yukteswar. Parece que Yukteswar vaticinó, como tantos otros lo han hecho, el momento exacto de su muerte. Digresión importantísima. Conozco de un famosísimo
autor de tangos, que también vaticinó el momento exacto de su muerte. Famosísimo autor de tangos. Yo no lo he conocido, pero sí he conocido a quienes lo han conocido. Cátulo ha muerto hace no muchos años. No, bien poco. Bien. Lluc de Suar vaticinó el momento exacto de su muerte y efectivamente murió cuando él dijo que iba a morir. Murió conforme a la predicción. Pero después de muerto se le apareció al propio autor del libro, es decir, a Paramahansa Yogananda, en un hotel de Bombay. Y era de carne y hueso, o sea, no era un fantasma. Era de carne y hueso y estaba muerto. Y este es el libro, la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Entonces, desde luego, como dije al principio, uno siente toda la tentación de decir, pero este Paramahansa es verdaderamente un macaneador. Sin embargo, podemos decir esto. Hay mucho, o quizá hay algo de cierto en el poder de los faquires. En estado de éxtasis se pueden lograr proezas notables. Algunos derviches en ese estado suelen saltar sobre espadas filosísimas y no se hacen ningún daño. Y esto que voy a contar ahora fue presenciado. Cierto que es antiguo, quizá merece la historia algunos reparos, pero vamos a ver quién lo presenció. Hablo de estados de éxtasis. Nos situamos en el siglo XVII, un poco más atrás. Un chico que había nacido en 1603, Giuseppe Deza se llamaba, en Apulia, Italia. Chico débil, enfermizo, tal que allá por los 22 años ingresa a la orden franciscana, empieza a destacarse por sus rezos y por sus ayunos. Es decir, era un muchacho muy devoto. Y parece que un día después de misa se levantó en el aire, flotó sobre la congregación y voló hasta el altar. Las llamas de las velas del altar no lo quemaron. Y a partir de entonces lo hizo muy a menudo volaba este chico Giuseppe Deza, a quien llamaban el Padre José. Incluso llegó a recorrer distancias considerables volando. Sucedió entonces que muchos contemporáneos eminentes, habiendo tomado noticia de aquel supuesto milagro, hicieron verlo con sus propios ojos. Y uno de los que lo vio fue Leibniz. Y Leibniz se constituyó un día allí donde estaba José de Copertino, así se llamaba, si le llamaban ya fraile. Y lo vio volar y dio testimonio de este vuelo. Después fue canonizado, hubo investigaciones para ver si se trataba de un fraude, por lo menos no se descubrió nada. Y el otro milagrito que quería contar hoy, que estamos en un día en que me dio por contar en Belecos, se refiere a alguien que ya conocemos, cuyas hazañas ya hemos descrito, digo Emanuel Swedenborg, quien escribió, ustedes saben que Swedenborg, allá a los 57 años, dijo haber sido visitado por el Señor, y el que era un científico, un técnico muy eminente, se dedicó a visitar los cielos y los infiernos. Y escribió así algunos libros de un carácter geográfico. Pero, estando en Inglaterra, no sé quién, creo que una condesa, yo no me acuerdo de esto ahora, con cierta sorna, me preguntó si en verdad había estado en las regiones celestiales. Swedenborg le dijo, sí, allí estuvo. Dice, ¿no vio a mi hermano por allí? No, dice, no lo vi. Dice Swedenborg. Pasan los meses, vuelve a ver Swedenborg a esta condesa, y dice, mira, efectivamente vi a su hermano. Él me preguntó el otro día y lo vi. Me dijo que por favor le disculpara a usted por no haberle contestado la última carta que usted le mandó antes de su muerte. Pero como no pudo hacerlo, me encargó a mí que se la contestara. Y le contestó la carta que esta condesa había mandado a su hermano muerto ya. La condesa se cayó de espaldas porque parece que había cosas que solamente ella conocía. Este era Emanuel Swedenborg. Swedenborg, San José de Copertino, el frailecito volador, nuestro amigo Paramahansa Yogananda, el resurrecto Yukteswar, quizá
se trate de cuentos chinos. Pero quizá no todo sea cierto, pero quizá algo haya, como decía, como pedía, más que decía Shakespeare, haya algo más allá de lo que vemos y tocamos. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que aquellas que podemos ver y tocar. Y a la hora de dedicar esta pequeña charla del comienzo del programa, se la dedicamos a estos hacedores de milagros, aun cuando fueren fraudulentos, porque ellos nos ayudan a creer que el mundo es algo más que este gimnasio, que esta mesa y que este vaso. Y en todo caso, si me permite Alejandro, que el mundo ese, que por supuesto es mucho más que estas cosas que ha enumerado, tiene que ver con una actitud, con una postura. Yo me había quedado muy impresionado hoy, durante el día de hoy, pensando en esta historia, este pensamiento acerca del amor que tiene don Miguel de Unamuno, diciendo que en realidad lo importante es el dolor, porque aquella forma de la gracia que aparece cuando uno está conforme es lo más parecido a la perdición, en realidad, ¿no? Que la gente se vuelve conformista y después conformista miserable. Pero había encontrado otra cosa, una frase que aquí está resaltada, además lo cual demuestra que además de ser una buena investigación es una buena edición esta, y dice: lo cierto es que creer en Dios es hoy, ante todo y sobre todo para los creyentes intelectuales, querer que Dios exista. Claro. Querer que Dios exista y conducirse y sentir como si existiera. Y me parece que ahí hay un punto de partida para esperar que algún milagro de una buena vez... Hacer fuerza, porque una de las... y esto lo dice también don Miguel, una de las peores canalladas de los cientistas es que no solamente no creen que el universo tenga un sentido, sino que además parecen desearlo así. Nosotros como deseamos que el universo tenga algún sentido y deseamos que los milagros existan. Vamos a escuchar esto, que también es como una petición de milagro. Es un estilo que canta Edmundo Rivero. ¿Y qué otra petición de milagro más fuerte que la de un enamorado que sueña con un amor que en la realidad parece no darse?